Buenas tardes, somos el equipo 4 y nuestros integrantes son Alejandra Gutiérrez, Mónica Guajardo, Alma Lerma, Lauren Guerrero, Alexis Lozano, Armando Casas y por último Eric Ibarra. Nosotros hablaremos de la etapa 4, la cual nos habla acerca de las oscilaciones y ondas, sonido y óptica, pero a nuestro equipo le tocó el tema de oscilaciones y les daremos una pequeña introducción. Para empezar con este video queremos darles una pequeña explicación de lo que se va a hablar, o en este caso definir lo que son las oscilaciones. Consideraremos un tipo de movimiento en el cual la fuerza resultante que actúa sobre un objeto varía constantemente y puede cambiar de magnitud, de dirección o de ambas, produciendo así un proceso cíclico en un tiempo fijo determinado. Como un ejemplo cotidiano tenemos un niño meciéndose en un columpio, una rueda de la fortuna o el periódico. Es algo frecuente, es algo cíclico, no termina, tiene un principio pero no tiene un fin y es continuo. Existen movimientos en los cuales el cuerpo va y viene por la misma trayectoria, repitiéndola todo el tiempo, o sea, oscila, y lo hace alrededor de una posición de equilibrio estable. Por ejemplo, tenemos el movimiento de un péndulo. Es un caso de oscilación libre cuando consideramos despreciable la fuerza de fricción, o sea, no tiene un punto o algo que lo detenga, de tal forma que oscilará indefinidamente. Es algo que seguirá siendo frecuente y no se detendrá. En el caso donde actúa la fuerza de fricción, o sea, tomamos en cuenta algo que sí podría detener su trayectoria, ya sea que decaiga o disminuye el movimiento, lo llamamos movimiento amortiguado. Y como tenemos el movimiento amortiguado, tenemos algo que sea contrario a este. Por ejemplo, si tenemos o consideramos un agente externo, una fuerza impulsora, ya sea que nos dé energía o movimiento y haga que el movimiento del péndulo sea uniforme, a este movimiento se le llama forzado. Movimiento periódico. En muchos casos o procesos físicos existe un movimiento que tiene la característica de que al cabo de un tiempo fijo repite sus condiciones o estado de movimiento. Se le denomina movimiento periódico, por ejemplo, al movimiento circular uniforme, al de un péndulo, el de un cuerpo suspendido en un resorte, el latir de un corazón, etc. Las magnitudes que describen el movimiento periódico son el periodo y la frecuencia. El periodo es el tiempo mínimo al cabo del cual se repiten las condiciones del proceso. En particular, en el movimiento circular uniforme es el tiempo que tarda en dar una revolución completa. En general, en el movimiento periódico las condiciones del proceso se repiten cuando han realizado un ciclo o una oscilación completa. Es decir, cuando el cuerpo va de una posición extrema a otra, regresa a la posición inicial, o sea, de la posición A a la C, y de la C regresa a la A. La frecuencia se define como el número de veces que el proceso repite sus condiciones en la unidad de tiempo. La unidad del inverso del segundo se le llama Hertz, en honor al físico alemán Heinrich Hertz, quien descubrió las ondas electromagnéticas de tal manera que si un sistema tiene una frecuencia de 50 Hz, esto quiere decir que el procesador se repite 50 veces por segundo. Es decir, que el movimiento periódico es serie de fases de que están en un punto inicial, pasan a un segundo punto y regresan al punto A, como la rueda de la fortuna, como el latir, como un columpio. Dentro de los movimientos periódicos se destaca una clase en especial, los movimientos en los cuales el cuerpo repite su trayectoria. A este tipo de movimiento periódico se le llama movimiento oscilatorio. El movimiento armónico simple es un movimiento periódico producido por una fuerza restauradora, la cual directamente proporcional al desplazamiento y de sentido opuesto, en ausencia de fricción. A continuación vamos a describir las características fundamentales de una oscilación.
A la distancia entre la posición de equilibrio y la posición extrema ocupada por un cuerpo que oscila se le conoce como amplitud del movimiento. Al analizar el movimiento de un péndulo y observar el péndulo que está en la posición vertical, la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo es cero, porque el peso del cuerpo está equilibrado con la tensión de la cuerda. En esta posición de equilibrio, el cuerpo puede permanecer todo el tiempo si no se altera su estado por un agente externo. Si alejamos el péndulo de la posición de equilibrio, aplicamos una fuerza externa y lo soltamos, el cuerpo comienza a moverse hacia la posición de equilibrio, pero cuando llegue a ella seguirá su movimiento por inercia, debido a la velocidad que posee, por lo cual el cuerpo va a moverse alejándose de la posición de equilibrio hacia el otro lado hasta que su velocidad sea cero, en los extremos de la oscilación cuando su amplitud es máxima. Entonces cambia el sentido del movimiento y regresa hacia la posición de equilibrio, pero de nuevo la pasa, llegando al extremo de la oscilación, realizando así una oscilación completa o ciclo. De este análisis podemos concluir que existe una fuerza que tiende a regresar el cuerpo a la posición de equilibrio y que provoca de variaciones de su velocidad. A la fuerza que hace oscilar a un cuerpo se le llama fuerza restauradora o fuerza de restitución. Sus objetivos son aplicar la fórmula para el periodo cuando un péndulo oscila, caracterizar la gravedad de un planeta conociendo el periodo de oscilación y la longitud de un péndulo simple. Un péndulo es todo cuerpo que puede oscilar alrededor del punto de suspensión. Este se considera la masa del cuerpo concentrada en un punto y oscilando en un plano vertical. La fuerza restauradora, que se distingue por la letra F, es la que mantiene al cuerpo en oscilación, es la componente de su peso y es la tangente a la trayectoria. La fricción en este caso se considera despreciable. El periodo de un péndulo es simple, es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad, donde el 2pi es la constante de proporcionalidad y se puede deducir efectuando un análisis de movimiento circular y haciendo una relación entre este y la oscilación del péndulo simple, que quedaría: el periodo es igual a 2pi y raíz de la longitud entre la gravedad. Y pues el péndulo se aplica para determinar la aceleración de la gravedad, la cual cambia por irregularidades en la superficie o por otras cuestiones. A continuación hablaremos del cuerpo resorte. Este es otro caso de movimiento armónico simple. Es el que se representa un objeto que oscila en el extremo de un resorte llamado sistema cuerpo resorte. A continuación analizaremos este tipo de movimiento. Al considerar despreciable la masa del resorte, el movimiento es horizontal, de tal forma que el objeto de masa se desliza sin fricción sobre la superficie horizontal. En la dirección vertical, la fuerza normal está en equilibrio con el peso, masa por gravedad, por lo tanto, no se consideran estas fuerzas. El resorte, en general, tiene una longitud determinada, la cual no ejerce fuerza sobre la masa, manteniendo la posición en equilibrio. Si la masa se mueve hacia la izquierda, comprimiendo el resorte, o hacia la derecha, estirándolo, el resorte ejerce una fuerza sobre la masa que actúa en el sentido que está tratando de regresarlo a la posición de equilibrio, denominada fuerza de restitución. Se ha observado que la magnitud de fuerzas de restitución es directamente proporcional al desplazamiento x, en que se ha estirado o comprimido el resorte, y de sentido contrario, o sea, F igual a menos kx, donde x es el desplazamiento que recorre el objeto cuando el resorte se estira o se comprime. Cuando su desplazamiento es máximo desde la posición de equilibrio, entonces es igual a la amplitud a del movimiento, y la constante de proporcionalidad k es la constante elástica del resorte, determinada por la rigidez del mismo. Se observa que al estirar el resorte a una distancia x igual a inicialmente, y al soltarlo, el resorte ejerce una fuerza sobre el objeto que tira de él hacia la posición de equilibrio. Conforme se acerca a ella, la fuerza va disminuyendo, pero debido a que la fuerza ha acelerado al objeto, pasa por la posición de equilibrio con cierta velocidad.
A continuación, explicaremos unos cuantos ejemplos de problemas de cuerpo resorte. Ejemplo 4.7. Un resorte está sujeto en uno de los extremos a la pared y del otro extremo pende un objeto cuya masa es de 0.300 kilogramos. A continuación se estira 10 centímetros a partir del punto de equilibrio, aplicando una fuerza de 1.96 newtons. Calcular, inciso A, la constante elástica del resorte. Inciso B, el periodo del sistema. Inciso C, la frecuencia del sistema. Datos. M es igual a 0.300 kilogramos. X es igual a 10 centímetros, transformado a metros, 0.10 metros. F es igual a 1.96 newton. Solución. Para encontrar la constante elástica, F es igual a K por X, que esto se traslada a K es igual a F sobre X, que esto es igual a 1.96 newtons sobre 0.10 metros. Como resultado tenemos que K es igual a 19.6 newtons sobre metros. Para encontrar el periodo, T es igual a 2 por pi raíz cuadrada de masa sobre K, que esto se traslada a 2 por pi raíz cuadrada de 0.3 kilogramos sobre 19.6 newtons sobre metros. Y como resultado tenemos T es igual a 0.78 segundos. Para encontrar la frecuencia, F es igual a 1 sobre T, que esto es igual a 1 sobre 0.78 segundos. F es igual a 1.28 Hz. Ejemplo 4.8. Calcular la masa de un cuerpo que al ser puesta a oscilar con un resorte que tiene una constante de 20 newtons sobre metros tiene un periodo de 2 segundos. Datos. K es igual a 20 newtons sobre metros. T es igual a 2 segundos. Como T es igual a 2 por pi raíz cuadrada de masa sobre K, para el cuerpo resorte al despejar la masa se tiene que M es igual a T sobre 2 por pi, todo eso al cuadrado, por K. Esto se traslada a M es igual a K por T al cuadrado sobre 4 por pi al cuadrado. Al sustituir y efectuar operaciones tenemos que M es igual a 20 newtons sobre metros por 2 segundos al cuadrado sobre 4 por pi al cuadrado, que nuestro resultado será 2.02 kilogramos.